Seguimos con nuestros temas de fisiología y el día de hoy vamos a ver el mecanismo de transporte a través de la membrana celular. Y para esto es muy importante que recordemos a nuestra celulita. Debemos recordar que nuestra célula tiene su parte intracelular y su parte extracelular. Recordemos que al líquido de la parte intracelular se le conoce tal cual como líquido intracelular y al externo líquido extracelular. Es muy importante que nuestra membrana celular mantenga esta estructura dinámica, separando el medio intracelular del extracelular y regulando el intercambio de sustancias entre ambos, ya que va a tener que meter nutrientes y va a tener que sacar desechos. De hecho, tal cual su supervivencia va a depender de que moléculas como el oxígeno, la glucosa, el agua, los iones puedan llegar a atravesar la membrana, mientras que obviamente también para mantenerse sanita tiene que eliminar todos los desechos y todas las sustancias que no le sirvan, o incluso si es que ella misma produce sustancias, tiene que tener mecanismos para poder sacarlas. No todo lo que produce necesariamente que va a sacar es un desecho. Por ejemplo, podría producir una sustancia con utilidad hacia el organismo, pero pues tiene que tener mecanismos para poder sacarlas. Y para esto, en muchas ocasiones, los mecanismos de transporte van a depender de una palabra muy famosa que es el gradiente de concentración. Y aunque el gradiente de concentración en muchas ocasiones no sabemos definirlo, nos cuesta mucho entenderlo, simplemente a veces el profesor llega y dice un gradiente de concentración y no tenemos idea de qué caramba nos está hablando, hay una forma muy sencilla de definirlo. Un gradiente de concentración es que tú tienes una zona con mucho de una cosa y otra zona con poco de esa misma cosa. Por ejemplo, podríamos decir que aquí hay mucho sodio y entonces toda esta zona está llena de sodio. Y acá no hay sodio o solamente hay un sodio, lo cual sería muy poco sodio. Pues eso forma un gradiente de concentración. Aquí establecemos que el sodio tiene un gradiente de concentración porque hay una zona en donde hay mucho y hay una zona en donde hay poco. Esto es un gradiente de concentración y de forma normal, en la mayoría de las ocasiones, cuando el movimiento es sin gasto de energía, es decir, no se ocupa un gasto de ATP o de algo extra para poder mover las cosas, decimos que se está moviendo a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué significa que sea a favor del gradiente de concentración? Tal cual, que se mueve de donde hay mucho a donde hay poco. Siempre que esto ocurra, decimos que las sustancias se están moviendo a favor del gradiente de concentración. Y entonces establecemos que un gradiente de concentración simplemente es que en una zona tengo mucho de algo y en otra zona tengo poco de algo. Y entonces vamos a irnos a nuestros principales mecanismos de transporte. Vamos a iniciar con el transporte pasivo. Y dentro del transporte pasivo, el más famoso de todos es la difusión. La difusión va a ser el movimiento de partículas desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Es decir, la difusión es el movimiento de partículas, también a veces se define, que siguen un gradiente de concentración o a favor de un gradiente de concentración, ¿vale? Son todas las formas en que lo pueden encontrar, pero acuérdense, simplemente nos está diciendo que es de una zona donde hay mucho de algo, se va a mover a una zona donde hay poquito de algo. ¿Y por qué se conoce como transporte pasivo? Porque no va a gastar energía. Siempre que hablemos de los mecanismos de transporte vamos a tener pasivos y activos. Los pasivos son aquellos que no gastan energía. Los activos sí van a gastar energía. Y entonces, si nos enfocamos específicamente en la difusión, aquí tenemos una representación de nuestra membrana celular. Pueden ver los fosfolípidos, la bicapa arriba y abajo, y aquí esto naranja que ven es una proteína. Entonces, vamos a tener dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es aquella cuando las moléculas atraviesan directamente la bicapa. Vean aquí cómo estamos siguiendo un movimiento de donde hay mucho a donde hay poco,
porque tenemos un gradiente de concentración y vean cómo se atraviesa sin ningún problema la membrana de fosfolípidos. Para poder hacer esto, las moléculas tienen que ser pequeñas, tienen que ser liposolubles y tienen que ser neutras, es decir, no tienen que tener una carga eléctrica. Si tiene una carga positiva o negativa, ahí ya no va a poder ocurrir este tipo de transporte. Pero si son pequeñas, liposolubles y neutras, van a poder atravesar a través de difusión simple. Moléculas como el oxígeno, el dióxido de carbono, las hormonas esteroideas o el alcohol pueden atravesar sin ningún problema la membrana celular mediante este mecanismo. De hecho, esa es la razón de que cuando toman alcohol se pongan borrachos, ya que el alcohol atraviesa fácilmente las membranas, atraviesa la barrera hematoencefálica, las pasa como si no existieran y llega al cerebro y lo intoxica. Y por eso empezamos a sentirnos con los síntomas clásicos de la borrachera. Pero hay ocasiones en las que por alguna razón o no es pequeña, o no es liposoluble, o no es neutra. En esos casos necesitamos facilitarle el paso. Por eso este tipo de difusión se llama difusión facilitada, ya sea porque la molécula es demasiado grande o porque posee carga eléctrica. Por cualquier razón de estas, vamos a necesitar una proteína transportadora, también a veces se les conoce como canales iónicos, cuando mueven específicamente iones, que les va a ayudar a cruzar la membrana. Vean aquí cómo esta proteína forma un canal, este hoyito que es donde está en medio de la flecha, donde está atravesando, y entonces nuevamente las cosas se van a mover de donde hay mucho a donde hay poco, ya que se están moviendo a favor de un gradiente de concentración, pero les están facilitando el paso, específicamente una proteína. Por eso se llama difusión facilitada. Como no puede atravesar directamente la membrana de fosfolípidos, entonces la proteína le hace un hoyito o la mueve o algo participa, pero el punto es que pasa a través de la proteína y no de la membrana de fosfolípidos, y a esta se le conoce como difusión facilitada. Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, los iones como el sodio, el potasio, el cloro, vean cómo todos tienen carga eléctrica, lo cual no podría permitirse a través de la difusión simple. Por eso todas estas moléculas van a necesitar una proteína que les facilite el camino. Y también vamos a tener otro tipo de movimiento que se llama transporte activo. Este transporte activo tiene una característica: va a gastar energía para poder mover cosas en contra del gradiente de concentración. Esa es la razón de que gaste energía. ¿Qué significa que algo se mueva en contra del gradiente de concentración? Que las cosas se mueven de donde hay poco a donde hay mucho. Algo que no debería de ser. Vean aquí cómo la sustancia se está moviendo de donde hay poco y vean para dónde va la flecha. Hacia donde hay mucho. Nuevamente aquí hay poco y vean hacia dónde va la flecha. Hacia donde hay mucho. Este ejemplo que les estoy poniendo es uno de los más famosos de la fisiología. Es la bomba sodio-potasio. También llamada a veces sodio-potasio ATPasa, significando que rompe ATP para poder realizar este movimiento. Vean cómo dentro de la célula hay muy poco sodio, esto lo habremos visto en las clases previas, y lo está sacando al líquido extracelular, donde recordarán que hay muchísimo sodio. Y vean cómo en el líquido extracelular hay muy poco potasio y está metiéndolo hacia el líquido intracelular en donde hay muchísimo potasio. Esto no debería de ser así. Como dijimos hace rato, las cosas se mueven a favor del gradiente de concentración, de donde hay mucho a donde hay poco. Pero como estamos moviendo cosas de forma no natural, pues se tiene que gastar energía para poder realizar este movimiento. Es como su coche y la gasolina. Si ustedes no le ponen gasolina, no se van a mover de ninguna manera. Pero si le ponen gasolina, ya podrán subir pendientes, podrán moverse por ahí, pero a costa de gastar energía. Lo mismo ocurre aquí. Se gasta energía. Este tipo de transporte se conoce como transporte activo, primario específicamente, y es un movimiento en contra del gradiente de concentración. Este tipo de movimiento es muy importante para la clínica, ya que, por ejemplo, cuando ustedes vean más adelante la diabetes mellitus, van a ver cómo se alteran los transportes de difusión facilitada
La glucosa no se puede mover como debería de moverse a través de sus transportadores y eso provoca que se acumule muchísimo en la sangre, provocando la famosa hiperglucemia, es decir, el exceso de glucosa en sangre. Pero bueno, eso ya lo veremos o ya lo verán más adelante. Otro tipo de transporte sumamente famoso va a ser la ósmosis. Y a veces con la ósmosis se nos complica un poquito. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla para que no les quede duda. La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, la cual se conoce como semipermeable porque solamente permite el movimiento de agua, pero no de solutos. Es decir, aquí estábamos viendo cómo se movían los solutos, glucosa, aminoácidos, iones, etcétera. Por eso el movimiento de la difusión es de partículas. Pero cuando vamos a la ósmosis, aquí lo que se mueve es agua, ya que las partículas no pueden moverse, es decir, específicamente los solutos no van a poder moverse, quien va a moverse es el agua. Entonces, vean, es un movimiento de agua a través de una membrana semipermeable porque es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos, desde una zona de mayor concentración de agua a una zona de menor concentración de agua, es decir, también está siguiendo el movimiento normal del gradiente de concentración, a favor del gradiente de concentración, de donde se mueve más a donde se mueve, de donde hay más agua, perdón, a donde hay menos agua. Pero aquí viene el dato que en muchas ocasiones hace que nos confundamos y es culpa de nosotros los profesores que no lo explicamos de manera correcta. En algunas otras definiciones verán que la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde una región con menor concentración de solutos hacia una con mayor concentración de solutos. Y es aquí donde empieza la confusión. En primero, porque estamos hablando de solutos ahora en vez de un gradiente de concentración de agua. Y en segunda, pareciera que es un movimiento que va en contra de lo normal. Es decir, necesitaría gastar energía ya que se está moviendo de menor concentración hacia mayor concentración. Pero el gran problema es que nos explican la ósmosis metiendo solutos, lo cual no tiene a veces mucho sentido de manera inicial y solamente nos confunde. Entonces, yo les voy a decir que se queden con esta definición, la primera. Hasta aquí para atrás, la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de mayor concentración de agua a una zona de menor concentración de agua. Pero ahorita les voy a explicar en 3 ejemplos por qué los solutos también son relevantes. Pero quédense con la primera definición para que no se nos confundan. Tenemos un movimiento de agua de donde hay más agua a donde hay menos agua. Vamos a ver estas 3 células. Tienen 3 tamaños diferentes por una razón específica. Vamos a llamarle célula 1, célula 2 y célula 3. La célula 2 decimos que está en un medio isotónico. ¿Cómo es esto? En forma de triangulitos les estoy representando los solutos. Imagínense que son proteínas, que es un sodio, que son glucosas, no sé, lo que ustedes quieran. Pero estos triangulitos representan un soluto. Tenemos que recordar que según la física clásica, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Eso significa que estos espacios que se están ocupando por el soluto no pueden estar llenos de agua, porque está el soluto y quedamos que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si ustedes ven, hay 5 adentro y 5 afuera, lo cual prácticamente me mantiene la misma cantidad de solutos, tanto adentro como afuera, pero a grandes rasgos también vamos a decir que el agua está en la misma cantidad adentro que afuera. Porque si decimos que esto es el espacio que puede ocupar el agua, pues también esto es el espacio que puede ocupar el agua y prácticamente se igualan. Por darles un ejemplo en vasos, si ustedes ponen un vaso y le ponen 2 hielos y ponen otro vaso y le ponen 2 hielos,
que sería la representación del líquido intracelular, es decir, este de aquí un vaso, y el líquido extracelular, este de acá otro vaso, vean cómo al final pues prácticamente es la misma cantidad de agua, ya que los hielos están estorbando lo mismo, están ocupando el mismo espacio, y al final tenemos la misma cantidad de agua. Cuando eso ocurre, se dice que el medio es isotónico, cuando la concentración de solutos es igual dentro y fuera de la célula y prácticamente no va a existir movimiento de agua o va a existir muy poquito. ¿Por qué? Porque tanto en la difusión como en la ósmosis, el movimiento de agua y el movimiento de partículas se va a seguir moviendo hasta que desaparezca el gradiente de concentración. Es decir, si yo tenía algo donde hay mucho y algo donde hay poco, y la cosa se empieza a mover de donde hay mucho a donde hay poco, vamos a imaginar que aquí teníamos 10 sodios, aquí ya teníamos 1, pues llegará un momento en el que aquí haya 9 y acá haya 2. Aquí haya 8 y aquí haya 7, aquí haya 6 y aquí haya ya también, perdón, aquí haya 7 y aquí haya 6. Y vean, aquí prácticamente ya están iguales, pues el gradiente de concentración desaparece. Tal vez llegue un momento, en mi ejemplo no, pero vamos a suponer que empezamos con 11, en donde entonces éramos 6 y 6. Como es la misma cantidad, ya no hay un gradiente de concentración, por lo cual las cosas se dejan de mover. Por eso aquí en el medio isotónico el agua prácticamente no se mueve, porque como es la misma agua la que está dentro que la que está afuera, no hay un gradiente de concentración, por lo cual el agua no se mueve. Pero ahora vamos a imaginar un medio hipotónico. Un medio hipotónico es aquel en el que existe menor concentración de solutos fuera de la célula. Vean ahora cómo tengo 5 solutos dentro de la célula, tengo solamente 2 afuera, pero eso significa que estos 3 espacios que eran de soluto ahora están llenos de agua. Tengo más agua afuera que adentro. Como hay más agua afuera que adentro, el agua lo que va a hacer es entrar. Y la célula se hincha, por eso está tan grandota. Eso se le conoce como edema. La célula se edematiza y se vuelve muy grande. Eso le ocurre a las células cuando están en un medio hipotónico, es decir, un medio en el cual hay más solutos adentro que afuera. Pero ¿qué va a pasar cuando sea al revés? Ahora tengo una célula que vean, tiene 5 solutos, pero hay 10 solutos afuera. Todos estos espacios que eran de agua, pues ya no son de agua porque hay un soluto, por lo cual ahora hay más agua dentro de la célula que afuera, por lo cual el agua se sale y la célula queda chiquitita, hecha pasita, se desinfla. A eso se le conoce como crenación. Cuando la célula se deshidrata, se le sale el agua y se va hacia afuera, porque hay más agua adentro que afuera, porque afuera como hay más solutos, esos solutos están ocupando el espacio que debería de ocupar el agua, como no lo puede ocupar el agua, pues entonces hay menos agua afuera que adentro, por eso el agua se sale. A esto se le conoce como medio hipertónico, en el cual la concentración de solutos es más grande fuera de la célula. Y esto va a ser súper importantísimo para cuando ustedes manejen líquidos intravenosos. Cuando llegue un paciente y le tengan que poner o solución salina o una glucosada o llega con un traumatismo craneoencefálico y lo que queremos es disminuir el edema cerebral y un buen de cosas, va a ser súper importante que recuerden cómo se mueve el agua a través de la ósmosis, mediante la ósmosis, respondiendo a los tipos de medios, si es isotónico, si es hipertónico o si es hipotónico. Con esto prácticamente terminamos el tema de transporte a través de la membrana celular. Síganme en mis 2 redes sociales principales y entren a mi página de internet en donde tengo diferentes cursos, diferentes materiales para proporcionarles.